Buenos días. Estamos esperando a que se conecten las demás personas para iniciar la mañana académica. ¿Me confirman si el sonido se encuentra bien? Perfecto. Te escuchamos, Apu. Vale, gracias. Listo. 7:05 de la mañana, contamos con 23 participantes. Vamos a empezar esta mañana académica. Entonces, el tema de esta presentación se titula Fibrilación auricular perioperatoria, enfocada principalmente a cirugía no cardíaca. Mi nombre es Oscar David Naranjo, residente de este departamento, y mis tutores en este caso fueron el doctor Javier Benítez y el doctor Carlos Cifuentes. Listo. Lo primero que debemos hacer es definir la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una actividad irregular, desorganizada de origen auricular, que, como sabemos, tiene un diagnóstico eminentemente electrocardiográfico, conociendo pues que como es una alteración auricular vamos a tener ausencia de ondas P y, como sabemos, es una arritmia arrítmica, es decir, no tiene ningún patrón. Los RR son completamente irregulares. El término preciso debería ser una disritmia, ya que puede tener frecuencias cardíacas normales, elevadas o disminuidas. Hay varias clasificaciones. Esta es la clasificación que da la Sociedad Europea de Cardiología, en que se clasifica según el tiempo de duración de esta patología. Entonces vemos una primera clasificación, que es una fibrilación auricular de novo, en que es cuando diagnosticamos la fibrilación independientemente de la severidad o los síntomas de esta. Vemos una clasificación de una FA paroxística, que por definición es esta que dura menos de 7 días, pero que clásicamente se limita a 48 horas. Esta es la más común que vemos en el periodo perioperatorio. Posterior hay una clasificación de FA persistente, que es cuando esta FA dura más de 7 días. Y cuando esta dura más de un año, hablamos de una FA de larga duración. En general, esta necesita manejo, sea eléctrico o farmacológico, para terminar la arritmia. Y finalmente, hay una clasificación de FA permanente,
en que independientemente del tiempo, tanto el médico como el paciente, por sus características y comorbilidades, ya va a convivir con la fibrilación y no se va a intentar nunca volver a ritmo sinusal. Si este paciente con FA permanente hace un manejo del ritmo, tendrá que volverse a clasificar como persistente o persistente de larga duración. Otra clasificación, algo más precisa, es según su mecanismo de acción o su desencadenante. En esta tabla vemos aquí FA secundaria a causas genéticas, FA en atletas, FA secundaria a patologías estructurales, y vemos cómo se clasifica una FA posoperatoria como una entidad con características especiales, como vamos a ver. Entonces, lo primero que debemos mencionar es por qué decidimos este tema. Entonces, la importancia del tema radica. Este es un estudio en Estados Unidos, en que se estudiaron una base de datos de 370,000 pacientes, que se encontraron que los pacientes que presentaban fibrilación auricular tenían casi el doble de mortalidad, mayor estancia hospitalaria, y que todo esto llevaba a mayores costos en salud en relación a los pacientes que no la presentaron. Además, en estos datos, en pacientes sometidos a cirugía vascular, se encontró que los pacientes que presentaron fibrilación auricular en el periodo perioperatorio tenían más isquemia miocárdica a los 30 días. Y cuando se le hizo un seguimiento a estos pacientes, se encontraron que seguían presentando mayor eventos cardiovasculares, inclusive a un año, en comparación con los pacientes que no presentaron la fibrilación. Y como es de esperarse, estos pacientes tuvieron un riesgo aumentado de evento cerebrovascular. Por otro lado, ya en un estudio en pacientes sometidos a cirugía oncológica, se identificó que los que presentaron fibrilación auricular, inclusive asintomática, con una frecuencia cardíaca normal, presentaron mayores complicaciones, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, por lo que vemos que la presentación de esta patología en el periodo perioperatorio conlleva a mayor mortalidad. Para entender qué es lo que pasa, vamos a repasar rápidamente la electrofisiología cardíaca. Entonces, para que se dé una adecuada contracción auriculoventricular, debe haber un sistema especializado que lleve esto. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, el impulso se genera o se inicia en el nódulo sinoauricular, que, como sabemos, se encuentra en la parte posterior de la aurícula derecha. Aquí se encuentran dos tipos de células, unas células P que generan el impulso y unas células T transicionales que transmiten ese impulso. Ese impulso es transmitido por tres vías. Una vía anterior de Bachmann, que es la llamada interauricular, que va a despolarizar la aurícula izquierda. Una vía intermedia de Weichenbach y una vía posterior de Torel. Todas estas van a confluir en el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular va a hacer que se genere una disminución en la velocidad de transmisión del impulso. Posteriormente va a viajar por el tabique interventricular, por el haz de His, y finalmente va a ir a las fibras del sistema His-Purkinje y va a penetrar en el miocardio a una mayor velocidad. ¿Esto qué hace? Que haya una contracción coordinada y adecuada en el sistema. Todo este recorrido lo que hace es que nos dé un trazo electrocardiográfico, conociendo que la onda P es el resultado de la contracción auricular de la primera fase,
que el complejo QRS ya es cuando se despolarizan los ventrículos, y cuando hay una repolarización ventricular nos va a dar onda T. En esta diapositiva lo que vamos a pasar es cómo se da este potencial de acción, esta transmisión del impulso. Entonces, tenemos dos tipos de células. Unas células marcapaso, ubicadas principalmente en el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular. Y unas células no marcapaso, ya en la aurícula, en el ventrículo, inclusive en el sistema His-Purkinje. ¿Qué llama la atención? Que las células marcapaso inician su potencial de acción con la entrada de calcio. Y las células no marcapaso inician su contracción con la entrada de sodio. Por lo que se da estos diferentes gráficos de potencial de acción, que vamos a explicar rápidamente. Primero, una célula no marcapaso que se encuentra en un potencial de reposo que, como sabemos, en menos 90, que se mantiene principalmente por el ion potasio. Cuando llega este impulso, se genera una entrada rápida de sodio por canales rápidos. ¿Esto qué genera? Una despolarización de la célula que cambia el gradiente transmembrana, inclusive a valores positivos. En este momento se da la fase 1, que es por la apertura de canales IK1 de potasio. Se sigue a una fase de meseta, que es por los canales de calcio. Estos canales de calcio se abren principalmente dependientes de voltaje, cuando esta célula estaba alrededor de menos 40. Pero como son canales lentos, solo ingresa calcio en la fase meseta 1 milisegundo después. Aquí se genera un equilibrio alrededor del cero de potencial de acción por la entrada de cargas positivas de calcio y salida de cargas positivas de potasio. Se continúa una fase de repolarización, en lo que principalmente se va a dar es una salida de potasio. Aquí se cierran los canales de calcio y termina la fase de contracción y empieza una fase de relajación. Finalmente, en la fase 4, lo que hacen es intercambiar nuevamente sodio-potasio e intercambian sodio-calcio para volver a una conformación basal de ese gradiente transmembrana. Ahora vemos un potencial de acción de una célula marcapaso. Esta no tiene ingreso de sodio, por lo que tiene solo 3 fases, en relación a 5 que tenía la célula no marcapaso. Esta inicia con una pendiente, por lo que hay una entrada pasiva de sodio. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llegue a ese umbral mencionado de menos 40, en donde se va a dar el ingreso de calcio. Continuando con una repolarización por salida de potasio. Y esta fase 4 es importante, ya que se activan los canales PONI, que permiten la entrada de calcio y la entrada de sodio, generando nuevamente la pendiente. ¿Por qué? Porque esta célula se despolariza de forma espontánea. Conociendo esto, podemos entender el término de refractariedad. El término de refractariedad hace alusión a un periodo en el cual la célula, el miocito, no puede volver a generar su potencial de acción o despolarizarse. ¿Por qué se da esto? Principalmente por la conformación en el canal de sodio. Cuando el potencial está en reposo, por acá, la célula se encuentra en esta conformación, una compuerta M cerrada y una compuerta H abierta. Llega el impulso, esta compuerta M se abre e ingresa el sodio. Pero luego que el sodio se cierre, debido a que es un canal dependiente de tiempo, a 1 milisegundo, este canal no vuelve a estar en reposo, sino que vuelve a estar en una fase inactiva, en el que el canal lo cierra la compuerta H. Alrededor de la fase 3 del potencial de acción,
esta compuerta H empieza a abrirse para nuevamente estar en la conformación de reposo. En este cambio se habla de una refractariedad relativa, ya que un estímulo supranormal podría volver a despolarizar esa célula. Lo último que quería repasar para entender el mecanismo de la fibrilación es el comportamiento del calcio. Sabemos que no solo el calcio ingresa a la célula mediante los receptores dependientes de voltaje mencionados, sino que también se libera el calcio en el retículo sarcoplásmico. Este calcio se libera vía receptor de rianodina tipo 2, que es el cardíaco, para aumentar el calcio citosólico y interactuar con las proteínas contráctiles. Cuando termina la fase de contracción, es decir, en la fase 3, este calcio debe regresar al retículo sarcoplásmico, principalmente por una compuerta activa dependiente de ATP, que es el cerca, y debe salir, como vimos en la fase 4, cambiando calcio por sodio. Esto es importante para entender los mecanismos. Entonces, los mecanismos por el cual se presenta una fibrilación o una arritmia han sido muy estudiados, pero no han sido esclarecidos. Pero se toman dos grandes teorías o partes. Que haya trastornos en la formación del impulso o haya un trastorno en la conducción del impulso. En la parte del trastorno en la formación del impulso, tenemos que alteraciones en el automatismo, sea automatismo normal alterado o automatismo anormal. O que haya una actividad desencadenada por un post potencial que ya vamos a mirar. Y en el trastorno de la conducción del impulso, vamos a hablar de los diferentes modelos de reentrada. Los más relacionados con fibrilación auricular son la actividad desencadenada y la reentrada funcional, que son los que vamos a ver precisamente. Entonces, esta es una gráfica de un trastorno en la generación del impulso tipo actividad desencadenada. Entonces, en la gráfica de arriba vemos cómo hay un potencial de acción de una célula con marcapaso completamente normal, pero posterior a finalizar su potencial de acción, se encuentra una nueva actividad. Esta actividad se llama un postpotencial tardío, tardío por lo que se da después de finalizar el potencial de acción. ¿Por qué se da esto? Nótese que es una célula no marcapaso, no debería por qué tener una nueva estimulación, un nuevo potencial de acción. Porque cuando se encuentra en la fase diastólica, que es la fase 4, hay un ingreso de calcio en la célula o una liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, sea por fosforilación de las proteínas o sea por el intercambiador sodio-calcio. ¿Por qué se da esto? Principalmente por actividad simpática, liberación de catecolaminas y otros mecanismos que ya vamos a ver. Y abajo hay un trastorno en la generación del impulso por un postpotencial, pero este postpotencial es precoz, porque inicia cuando aún no ha terminado el potencial de acción. ¿Pero qué requisito tiene este? Que el periodo refractario debe acortarse, como se ve en las líneas punteadas. Entonces, en este caso, debe haber no solo una alteración en el movimiento del calcio por actividad simpática, sino que debe haber un acortamiento en el periodo refractario, principalmente dado por actividad vagal. Entonces, esto se denomina secundario a un reflejo simpático vagal, donde participa tanto el sistema simpático como el sistema vagal. Y aquí enumeramos algunas causas. Entonces, como vemos, hay muchas causas relacionadas para que se den estos postpotenciales, como hipoxia, trastornos en balance ácido-base, trastornos hidroelectrolíticos, e inclusive algunos medicamentos, entre ellos medicamentos antiarrítmicos.
Ahora, estos son los modelos de reentrada en los trastornos de transmisión del impulso. En la fibrilación auricular se han validado dos principalmente. Este es el primero que se validó desde los años 70 con el doctor Alessi, en que hablaba que hay una reentrada funcional en estos pacientes. Entonces, él habla de un círculo guía. Un círculo guía es un círculo pequeño que se encuentra en constante periodo refractario y que este círculo es bombardeado por diferentes células que están en diferentes periodos refractarios. Es decir, se estimulan y como no pueden activar esta célula en periodo refractario, siguen girando alrededor de este círculo, perpetuando la reentrada. Este círculo va a tener una longitud de onda, y esta longitud de onda va a depender del periodo refractario y la velocidad de conducción. Entonces, como si recuerdan, el periodo refractario tenemos absoluto y relativo, que si se acuerdan, pues nos va a disminuir esta longitud de onda, y la velocidad de conducción nos habla de esta pendiente, de la pendiente de la entrada de sodio. En T más pequeño, sea el periodo refractario o la velocidad de conducción, esta longitud de onda va a ser menor. Si esta longitud de onda va a ser menor, este círculo va a ser menor y va a caber mayores estímulos alrededor de ese círculo. E inclusive pueden haber más de un círculo guía en la aurícula, lo que hace que haya más riesgo de que se perpetúe la arritmia. El otro modelo, algo más complejo, es un modelo tridimensional, como una analogía biofísica a una tormenta tropical o a un huracán como vemos acá. Entonces, lo que ellos hablan es de una onda en el frente, onda guía, pues, que es este resaltado rojo, que si esta onda es lo suficientemente fuerte o este impulso es lo suficientemente capaz de despolarizar esta célula según su periodo refractario, este huracán va a continuar. Y como les dije, eso es de forma tridimensional. Cuando esta energía de esta onda frontal se encuentra con un periodo refractario o no es lo suficientemente fuerte para despolarizar este tejido, este huracán va a terminar y va a acabar con la reentrada. Entonces sabemos que desencadena la fibrilación auricular, o sea, los trastornos de la formación del impulso, el trastorno en la conducción del impulso, pero debemos tener un sustrato vulnerable para que ésta se perpetúe y nos dé todos los hallazgos clínicos pues, que conocemos. Entonces debe haber un remodelamiento cardíaco. Este remodelamiento cardíaco no solo es estructural, puede ser a nivel de los canales iónicos, a nivel bioquímico, a nivel celular, lo cual se puede dar inclusive en minutos y horas. Es decir, que este remodelamiento cardíaco lo podemos encontrar en el periodo perioperatorio. Que haya una desregulación neurovegetativa o que definitivamente haya una predisposición genética para que el paciente perpetúe su arritmia. Esta gráfica, lo que queríamos enfatizar es que no solo el riesgo de trombo se da en fibrilaciones auriculares de larga data por la estasis venosa, sino que también en pacientes que tienen FA paroxística tienen este riesgo debido a que la hipocontractilidad auricular puede llevar a una disminución en el cizallamiento de la célula endotelial, activando el PAI-1. Esto que lleva a una disminución en la fibrinolisis. Además, toda la cascada inflamatoria puede activar células, moléculas de adhesión tipo BCAN1. Y por otro lado, toda esta inflamación, isquemia, fibrosis que lleva a la arritmia puede dañar o alterar la microcirculación de las células endoteliales con exposición del factor tisular, que como sabemos es uno de los factores principales en iniciar la cascada de coagulación.
Entonces, por todo esto, los pacientes, inclusive con FA de corta duración, pueden tener riesgo aumentado de formación de trombos. Ya sabemos cómo funciona, ahora vamos a ver cuál es el manejo preoperatorio que le vamos a dar a estos pacientes. Vamos a iniciar en el periodo preoperatorio. Este artículo de analgesia y anestesia de este año lo que nos habla es que debemos evaluar muy bien los factores de riesgo del paciente para intentar predecir quiénes están en riesgo. Si el paciente tiene fibrilación auricular, si viene con un plan de anticoagulación, ¿cómo vamos a tratarlo? Y si la fibrilación auricular es de nuevo y qué exámenes vamos a pedir o vamos a solicitar. Entonces, primero, evaluar bien los factores de riesgo. El factor de riesgo más importante en la fibrilación auricular es la edad. Se habla que 1 de cada 4 personas va a tener fibrilación auricular a lo largo de toda su vida. Este riesgo se aumenta a partir de la cuarta década y se duplica cada 10 años, 2.1 veces en hombres y 2.2 veces en mujeres, siendo el sexo masculino un factor de riesgo. Además, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol también está involucrado en el inicio de esta arritmia, así el paciente haya cesado su consumo. Y la obesidad, diagnosticada como índice de masa corporal mayor de 30, fue el segundo factor de riesgo más importante en el estudio ARIC en 2011, que conocemos un estudio grande de fibrilación auricular. Esta gráfica nos confirma la edad como factor de riesgo, ya que coteja la edad en años con la prevalencia en porcentaje de la fibrilación auricular. Entonces, lo que vemos en los diferentes estudios es que todos tienen un patrón similar en que a partir de la cuarta, quinta década se aumenta el riesgo proporcional de sufrir fibrilación auricular. Y como sabemos, cada vez vamos a hacer una población más de mayor edad, vamos a enfrentarnos con mayores pacientes con fibrilación auricular. Y desde hace 30 años, en los resultados del Framingham, nos demostraron las asociaciones cardiovasculares que tenían los pacientes con fibrilación auricular, siendo la hipertensión arterial sistémica el factor de riesgo más asociado. También la hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca y, como sabemos, pues las valvulopatías, que es un punto aparte. Basándonos en estos factores, en el 2005 en Nueva York analizaron 800 pacientes para intentar realizar un score. ¿Qué encontraron ellos? Que ser hombre, tener una frecuencia cardíaca en reposo mayor de 72 y la edad eran los principales factores de riesgo. Y basados en eso, hicieron una clasificación, un puntaje de 1 al hombre, un puntaje de 1 a la frecuencia cardíaca, dado un puntaje de 3 si el paciente tenía entre 55 y 74 años, y un puntaje de 4 si este paciente presentaba mayor de 75 años. En este estudio, los pacientes que no tenían ninguno de estos puntos dieron un porcentaje de 0 para presentar la fibrilación auricular. Y si tenía 6, es decir, un hombre con frecuencia cardíaca elevada en reposo y mayor de 75 años, presentaba 56% de riesgo de presentar esta fibrilación. Más recientemente, la Sociedad Europea de Anestesiólogos Cardiovasculares no dio un puntaje cualitativo, pero sí dio una lista de factores de riesgo que para ellos daba una buena predicción para que un paciente tuviera mayor riesgo de presentar la fibrilación auricular perioperatoria. Entonces encontraron que la edad mayor de 75 años, que el paciente haya presentado una fibrilación auricular paroxística en el pasado, paciente con falla renal, valvulopatía corregida o no corregida, falla cardíaca y EPOC, que deberíamos tener en cuenta sin dar un porcentaje pues, cuantitativo. Todo esto nos lleva a esta gráfica,
Aquí vemos dos pacientes. Un paciente en líneas punteadas rojas, hombre, que tiene hipertensión, diabetes, valvulopatía, EPOC y que no se encuentran totalmente optimizadas. Y otro paciente en verde, una mujer con hipertensión, la cual está controlada. Los dos pacientes en esta gráfica son sometidos a cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar. A pesar de que tienen la misma exposición a estrés, el mismo estímulo, el paciente en rojo de los factores de riesgo alcanza un umbral en la cual se desencadena la fibrilación auricular. Sin embargo, el paciente mujer con los factores de riesgo controlados, a pesar de que tuvo el mismo estímulo, no llega a ese umbral para presentar la fibrilación auricular, lo que nos concluye la importancia de la evaluación y optimización de estos factores de riesgo. Lo otro importante de la evaluación preoperatoria es que si la fibrilación auricular tiene un diagnóstico electrocardiográfico, ¿cuándo vamos a solicitar este examen? Entonces, la guía americana del 2014 nos recomienda que debemos considerar que un paciente sometido a cirugía de riesgo moderado o alto, que tenga estos antecedentes de enfermedad coronaria, de arritmia significativa, de arterial periférica, enfermedad cerebrovascular o patología cardíaca, deberíamos solicitar un electrocardiograma. ¿Por qué estas indicaciones? Porque no siempre es necesario tomar el electrocardiograma, porque muchas veces nos van a dar alteraciones en el trazado sin que esto realmente lleve a una cancelación o un cambio en el manejo de este paciente. Los europeos, puntualmente los británicos, ellos sacan una tabla en que comparan el tipo de cirugía con la clasificación ASA. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que pacientes sometidos a una cirugía mayor, que sean ASA 2, 3 o 4, se podía realizar un electrocardiograma. Y pacientes con cirugía intermedia, ASA 3 o 4, también deberíamos realizar electrocardiograma. Y toman unas consideraciones un poco más relativas en que se podría considerar el electrocardiograma. Entonces, un paciente con cirugía menor, ASA 3 o 4, podríamos considerar tomar un electrocardiograma. Paciente con riesgo intermedio, ASA 2, si tiene comorbilidades cardiovasculares o renales, y un paciente ASA 1 sometido a cirugía mayor que tenga mayor de 65 años. En muchas de las valoraciones fuera del periodo preoperatorio, un paciente con fibrilación auricular es valorado mediante ecocardiografía transtorácica en reposo. Pero en el periodo preoperatorio, en las diferentes guías, no se menciona como si fuera una indicación. Aquí le coloco las indicaciones de los americanos, en que ellos simplemente hablan es de considerar la ecocardiografía en reposo, pues la valoración del ventrículo izquierdo en pacientes con falla cardíaca, con signos de falla cardíaca o cambios en su clasificación funcional. Y los europeos hablan de tomar un ecocardiograma en reposo en pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo. Como les digo, no mencionan que la fibrilación sea un factor importante para considerar o no tomar una imagen. Y ya imágenes de inducción de isquemia o imágenes nucleares ya van a estar sometidas a las guías actuales, según la capacidad funcional, según los factores de riesgo que ya conocemos. Vamos a hablar simplemente 3 diapositivas del manejo anticoagulante, ya que no es el objetivo principal de esta presentación. Esto es la consenso de expertos de 2017 en el manejo perioperatorio de los pacientes con fibrilación auricular no valvular que se encuentran en manejo anticoagulante. Recordemos que un paciente
con fibrilación auricular, tiene indicación de manejo anticoagulante con un índice de Chasbacks mayor de 2. Entonces, simplemente recordar que debemos hacer unas preguntas. Primero, si debemos interrumpir el anticoagulante, cuándo interrumpirlo, es necesario realizar terapia puente, cómo vamos a hacer la terapia puente y cuándo vamos a nuevamente iniciar la anticoagulación. Entonces, en la consideración si vamos o no a interrumpir el anticoagulante, debemos tener en cuenta el riesgo de sangrado del procedimiento y el riesgo de sangrado de nuestro paciente. El riesgo del procedimiento, pues ya sabemos, hay múltiples tablas por cada especialidad del riesgo de sangrado, considerando pues que hay unas cirugías que tienen bajo riesgo de sangrado, pero que este sangrado lleva a complicaciones grandes o puntuales. Y el riesgo los factores de riesgo del sangrado de nuestro paciente, pues lo más práctico es recordar esta tabla o esta clasificación de Hasbled, que toma en cuenta pacientes con alteración de anormalidades hepáticas, renales, pacientes hipertensos, con antecedentes de enfermedad cerebrovascular, que tengan INR lábil o difícil de control, pacientes ancianos, o que tomen medicamentos que alteren la hemostasia. Teniendo en cuenta que es muy importante preguntar si este paciente tuvo un antecedente de un manejo con terapia puente y cómo le fue, para saber el riesgo de sangrar a este paciente si consideramos la terapia puente. Aquí simplemente dos cuadros en que se colocan lo que está más recomendados. Entonces, ¿cuándo definitivamente no vamos a suspender el anticoagulante? Cuando es un procedimiento de bajo riesgo y el paciente no tiene factores de riesgo para presentar sangrado. ¿Y cuándo sí lo vamos a suspender? Cuando el procedimiento sea de riesgo moderado o alto de sangrado o el procedimiento tenga un riesgo incierto y el paciente sí presente factores de riesgo para presentar sangrado. Estas son como las dos esquinas en que ahí sí hay evidencia clara. Hay unos intermedios en que se podría considerar la suspensión del anticoagulante dependiendo o individualizando el paciente. Entonces, procedimientos de bajo riesgo de sangrado, pero que tengan presencia de factores de riesgo. O procedimientos de riesgo incierto y que el paciente no tenga factores de riesgo de sangrado. Esta tabla rápidamente es cuando vamos a considerar realizar la terapia puente. Entonces clasificamos el riesgo de eventos tromboembólicos según el Chasbacks del paciente. Pacientes con un Chasbacks entre 2 y 4 clasificamos como riesgo bajo, un Chasbacks entre 5 y 6 es un riesgo moderado y un paciente con Chasbacks de 7 o mayor es un riesgo alto. Entonces, nuevamente, las esquinas son muy puntuales en que un paciente con riesgo tromboembólico bajo no se debería realizar terapia puente. Pero un paciente con riesgo trombótico alto que no tenga riesgo de sangrado incrementado, deberíamos realizar la terapia puente. Y el intermedio, nuevamente, va a estar el juicio clínico e individualizar este paciente. ¿Cómo realizamos esta terapia puente? Si estamos con inhibidores de la vitamina K, ya la warfarina, vamos a tener en cuenta el INR, que si se encuentran metas, según la indicación, pues la descontinuamos 5 días antes, siempre revalorando el INR 24 horas antes. Y si el paciente tiene niveles supraterapéuticos, vamos a descontinuarlo más de 5 días, nuevamente valorando el INR 24 horas antes, o si no está en meta, está subterapéutico, con 3 a 4 días va a ser suficiente para hacer esta suspensión. Y la terapia puente, en esta guía, recomiendan iniciarla cuando el INR está en menor de 2 o han pasado 2 o 3 días de suspensión de la warfarina. Y podríamos realizarla con heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular, dependiendo pues, de los antecedentes del paciente, de la función renal, y descontinuarla según pues, su farmacocinética. 4 horas antes
para las heparinas no fraccionadas y 24 horas antes para las de bajo peso molecular. Esta es la tabla del manejo de los nuevos anticoagulantes. Lo que vemos es que simplemente hay una clasificación más sencilla. Si tiene alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado. Pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado, suspendemos el nuevo anticoagulante el día 2, o sea, el día -2, preoperatoriamente, excepto el dabigatran en pacientes con compromiso renal, en que va a ser el día -3. Y si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, vamos a corrernos un día. Vamos a suspender los nuevos anticoagulantes el día -3 del perioperatorio y el dabigatran hasta 4 días antes en pacientes de alto riesgo. Y lo reiniciamos el día 1 en pacientes con bajo riesgo y el día 2 con pacientes con alto riesgo. Como les mencioné, esto simplemente fue un repaso rápido del manejo perioperatorio de los anticoagulantes, ya que es un tema extenso. Sí les puedo recomendar que visiten la página de YouTube de nuestro departamento, donde hay unas excelentes presentaciones, tanto del manejo emergente en el periodo preoperatorio de los anticoagulantes o manejo en cirugía electiva por parte de nuestros compañeros. Entonces vamos a hacer un enfoque práctico del paciente que nos presente con la arritmia en el periodo preoperatorio. Entonces vamos a tener varios escenarios. El escenario 1. Un paciente con diagnóstico previo de fibrilación auricular, pero que se encuentre con una frecuencia ventricular fuera de metas. La metas por las guías está dado en un umbral de 100 a 110 latidos por minuto. En este caso vamos a hablar de una condición cardíaca activa, por lo que debemos aplazar, optimizar esta patología cardíaca antes de realizar el procedimiento, obviamente teniendo en cuenta que no sea un procedimiento urgente o emergente. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la frecuencia ventricular del paciente? Si es un paciente con una arritmia arrítmica, sencillo. Si un paciente le toman un electrocardiograma a velocidad estándar de 25, 5 cuadros grandes van a ser un segundo. Entonces contamos 5 segundos, obviamente en un dedo largo o una derivada larga. Contamos los QRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y multiplicamos por un factor de 12. Y eso nos da la frecuencia ventricular del paciente. O cogemos 5 segundos y multiplicamos por 10. Escenario 2. Un paciente que nos llega con un electrocardiograma que no tenía antecedente de fibrilación auricular, pero que diagnosticamos la fibrilación auricular y que en ese momento tiene una frecuencia ventricular conservada, una frecuencia cardíaca normal. Debemos tener en cuenta si la cirugía es diferible o no es diferible. Entonces, una cirugía oncológica, sensible a tiempo, lo que recomiendan las guías es que se realice la cirugía teniendo todas las precauciones que vamos a ver y posteriormente que se valore por medicina interna, cardiología, todas las causas y consecuencias y toda la valoración que debería tener un paciente con fibrilación auricular. En este mismo escenario, el paciente que le diagnosticamos fibrilación auricular en nuestro consultorio, pero que la cirugía es diferible, es decir, completamente electiva. Entonces, ahí sí, primero que lo valore pues, medicina interna, cardiología, y que valore toda la parte de su fibrilación auricular. Y el último escenario que nos puede presentar es un paciente que tenga FA conocida, permanente, que esté estable, que tenga buen manejo, que tenga buen seguimiento. Simplemente tenemos en cuenta la parte de los anticoagulantes y procedemos a la cirugía sin mayores retrasos o sin mayores valoraciones. Ahora vamos a hablar del manejo intraoperatorio
del paciente con fibrilación auricular. Para poder entender este paciente, debemos entender la hemodinamia de los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, vamos a hablar de la función auricular. La función auricular también va a depender de una precarga, una poscarga y una contractilidad. La poscarga va a depender igual de la ley de Starling. Y esta precarga se define como el máximo volumen o el máximo estiramiento de las fibras al final del llenado temprano ventricular. ¿Qué de particular tiene el paciente con fibrilación auricular? Que cuando se encuentra en taquicardia hay un aumento, hay una disminución en el tiempo de llenado ventricular. Es decir, que la sangre no tiene suficiente tiempo para pasar de la aurícula al ventrículo y hay un aumento en la cavidad auricular. Y como les dije, va a depender de la ley de Starling. Entonces, este volumen va a llevar a un mayor estiramiento de las fibras, una mayor precarga y va a mejorar la contractilidad auricular, manteniendo el gasto cardíaco en estas taquiarritmias. La poscarga. La poscarga de la aurícula va a depender de la distensibilidad ventricular, que es la fuerza que se opone a la contracción auricular. Por lo tanto, un paciente que tenga una distensibilidad ventricular disminuida va a hacer que se nos aumente la poscarga. ¿Esto qué nos conlleva? A que la contracción sea ineficaz y que inclusive parte del volumen viaje de forma retrógrada al sistema pulmonar, ya que este no tiene válvulas. Y la contractilidad, pues como sabemos, la patada auricular o la fase final de la diástole va a contribuir entre un 25 y un 30% a este llenado. Por lo que pacientes con fibrilación auricular, con alteraciones en la contractilidad, vamos a perder un 25 a 30% de este volumen. Como vemos, la función auricular tiene que ver mucho con la fase diastólica del ciclo cardíaco. Entonces, como sabemos, un paciente en reposo, la diástole va a ocupar 2/3 partes del ciclo. Aquí vemos una gráfica presión-tiempo en que muestran las 4 fases de la diástole. Entonces, la primera fase es una relajación isovolumétrica, que inicia con el cierre de la válvula aórtica e inicio de la válvula mitral. ¿Qué ocurre? Que hay una relajación del ventrículo, va cayendo su presión y la aurícula va aumentando su presión. ¿Eso qué hace? Que en un momento dado la aurícula tenga mayor presión que el ventrículo. ¿Eso qué hace? Que inicie la fase diastólica, es decir, que el periodo de llenado ventricular temprano. Nótese que la aurícula está en líneas discontinuas, tiene mayor presión que el ventrículo. Posteriormente, estas presiones se van a igualar y va a haber una fase de llenado lento, terminando en la fase 4, que es la contracción auricular. Nótese que nuevamente por la contracción auricular hay un aumento en la presión auricular por encima de la presión ventricular. Hay muchos factores que contribuyen a la diástole. Indudablemente, los más importantes van a ser la distensibilidad y la relajación ventricular, pero entre todos los otros que se mencionan acá, subrayé la contractilidad auricular y la frecuencia cardíaca. 2 factores que pueden estar alterados en pacientes con fibrilación auricular. Pero no solo va a haber una alteración a nivel de la diástole, sino que la fibrilación auricular puede tener una frecuencia ventricular elevada. Esa frecuencia ventricular, como sabemos, disminuye el tiempo de llenado diastólico. Eso hace que disminuya el flujo coronario. Ese ritmo irregular y esa pérdida del volumen dado por la patada auricular hace que
puede haber una disfunción del ventrículo izquierdo que lleve a cambios neurohormonales a largo plazo, aumento en las llenadas de fin de diástole y que finalmente haya fibrosis, dilatación de la aurícula, hipertrofia del ventrículo, y todo esto lleve nuevamente a más fibrilación auricular por todo el remodelamiento y alteraciones que se da, llevando a un ciclo vicioso. ¿Por qué es importante esto? Primero, por la monitoría. Esto es una gráfica del libro de Miller en que se muestra una monitoría de un paciente con fibrilación auricular. Entonces, ¿qué vemos? Un trazo electrocardiográfico en que encontramos RR estrechas, encontramos una R completamente irregular y ausencia de la onda P. Lo otro es que tenemos un trazo de línea arterial invasiva en que llama la atención que hay una irregularidad en el pico sistólico por la irregularidad del ciclo cardíaco que nos da la fibrilación auricular. ¿Qué nos infiere esto? Que en pacientes con fibrilación auricular no va a ser confiable las medidas dinámicas de la presión arterial. Y finalmente tenemos una línea de PVC en que sin duda llama la atención en que no hay onda A. Pues no va a haber onda A, por lo que no tenemos una contracción auricular eficaz. Y tenemos una onda C prominente, que como sabemos es la contracción isovolumétrica, que está aumentada, por lo que la aurícula está aumentada de volumen. O sea, como hay mayor volumen, hay mayor presión en esta fase C. Posteriormente, no hay alteraciones en la fase diastólica, tanto en el pico B como el descenso Y. Obviamente, para hablar de monitoría no podíamos dejar de lado el papel de la ecocardiografía. Como nos han enseñado nuestros docentes, podríamos hacer una valoración ecocardiografía enfocada en que valoramos de forma cualitativa el tamaño y la función de las cámaras cardíacas. En la fibrilación auricular podríamos valorar la contribución auricular al llenado ventricular, pero esto no es confiable. Deberíamos tener un ecocardiograma previo o un paciente que ya se encuentre en ritmo sinusal después de la cardioversión. El pericardio lo podríamos valorar de forma normal y si contamos con la experticia, hacer una valoración en la función valvular. El riesgo de las complicaciones tromboembólicas va a estar dadamente por ecocardiografía transesofágica. Como les mencionaba, podíamos igualmente realizar una valoración de nuestras ventanas, como sabemos las dos parasternales, las apicales 4 cámaras, la subsifoidea, sin mayores cambios, pero se debe realizar mediante un promedio de 5 a 10 latidos continuos. ¿Por qué? Porque hay una regularidad en el ciclo cardíaco y no todos los latidos van a ser de forma similar. Lo otro es que si hacemos una valoración cuantitativa de la fracción de eyección, sea por método de acortamiento o sea por Simpson, que es la más utilizada, podríamos tener un paciente con una fracción de eyección conservada sin que el volumen sistólico realmente esté adecuado, ya que el volumen sistólico puede estar disminuido, pero el volumen al final de la diástole también puede estar disminuido, que por fórmula nos daría una fracción de eyección normal. ¿Qué se recomienda? Pues tomar mejor el parámetro del volumen sistólico. Teniendo en cuenta nuevamente que si vamos a hacer estas valoraciones, sea por BTI, debemos nuevamente tomar 5 a 10 latidos, 10 medidas y hacer un promedio para que sea confiable. Lo otro que les quería mencionar es que la valoración diastólica del paciente va a ser mucho más compleja, pero sí podríamos hacer alguna valoración. Esto es una gráfica de Doppler transmitral
en que si tenemos en cuenta la fórmula simplificada de Bernoulli, es decir, que si sabemos las velocidades, podemos inferir la delta de presión. Entonces, sabemos que el Doppler mide velocidades, pero aquí nos vamos a graficar o a inferir cuál es el gradiente de presión entre las dos cavidades. Entonces, aquí podemos nuevamente recordar el ciclo cardíaco, en que aquí, cuando termina esta deflexión, es el cierre de la válvula aórtica, y cuando inicia esta onda, estamos hablando del inicio de la válvula mitral. Esta parte acá nos hablaría del tiempo de relajación isovolumétrica, o la fase 1 de la diástole. Luego continúa con el tiempo de llenado temprano, o la fase de llenado temprano, que como vemos en la gráfica del ciclo cardíaco, la aurícula presentaba mayor presión que el ventrículo. Se continúa por un tiempo de desaceleración. Este tiempo de desaceleración lo que nos va a hablar es de la distensibilidad ventricular. Y finalmente, una onda A, que nos habla de la contracción auricular, que como vimos en esta fase, la aurícula tenía mayor presión que el ventrículo. Si tomamos estos parámetros, podríamos hacer una valoración. En este caso la puse un poco simplificada, aunque obviamente se puede tomar otros parámetros, inclusive asociarlo a la función ventricular, al tamaño de la aurícula, al tamaño del ventrículo, para dar un diagnóstico adecuado. Pero en pacientes con ritmo sinusal que tengan relación EA mayor de 1, un tiempo de desaceleración de la onda de alrededor de 180 milisegundos, o un tiempo de relajación isovolumétrica de 90 milisegundos, podríamos inferir una adecuada función diastólica. Pero, ¿qué pasa? En la fibrilación auricular, ¿dónde quedó la onda A? ¿Cómo hacemos esa relación? Es mucho más difícil, pero sí se ha comprobado que al menos podríamos medir este tiempo de desaceleración, para al menos hacer una inferencia de cómo está la distensibilidad ventricular y en parte cómo está la función diastólica. Ya conociendo las características especiales de esta monitoría, ahora sí nos vamos a enfocar en qué debemos controlar el paciente en el intraoperatorio para evitar que se desencadene la fibrilación auricular. Entonces, como vimos, el sistema simpático, el trastorno de la formación del impulso estaba muy relacionado, entonces debemos evitar ese aumento del flujo simpático. Entonces, como vemos, la hipotermia, la hipoglicemia, la anemia, la hipoxia y la hipovolemia incrementan ese flujo simpático que debemos controlar. Si es una cirugía cardiotorácica, pues obviamente va a haber una inflamación local y un daño cardíaco directo más pronunciado. Y si es una cirugía no torácica, esta inflamación sistémica, como vamos a ver, también podría contribuir a que se presente esta fibrilación auricular. Este es un estudio en UCI, en una UCI no cardíaca, postquirúrgica, en que intentaron encontrar cuáles eran los factores asociados que se presentaban con mayor frecuencia en un paciente con fibrilación auricular. Entonces encontraron pacientes hipotensos con antecedentes de uso de vasopresores o con manejo vasopresor inotrópico actual, una sobrecarga de líquidos, pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas, pacientes anémicos, pacientes acidóticos o con lesiones miocárdicas. Por lo cual debemos intentar controlar todos estos factores. Vamos a iniciar. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que vamos a mencionar es el manejo del dolor. Hay estudios en cirugía torácica en que, por razones obvias, en los pacientes que tuvieron un mal control del dolor, presentaron una mayor frecuencia de fibrilación auricular postoperatoria. ¿Qué se empezó a estudiar? Que si las técnicas neuraxiales tipo epidural torácica disminuía esta
esta frecuencia de fibrilación auricular, hipotetizando que si se genera un bloqueo simpático, vamos a disminuir pues, el flujo simpático. Inicialmente se encontró que estas técnicas epidurales eran superiores a técnicas intravenosas, pero más recientemente, en estudios no cardiotorácicos, se encontró que si controlábamos el dolor de forma adecuada, sea por técnicas neuraxiales o por técnicas basadas en opioides, el desenlace era similar en incidencia de fibrilación auricular. En conclusión, un adecuado manejo del dolor. Se han publicado reportes como este de la Sociedad Europea de Cardiología en que se plantean si la fibrilación auricular es un desorden o una patología inflamatoria. ¿Por qué? Primero, se midieron de forma experimental marcadores inflamatorios tipo interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, en pacientes con arritmias auriculares, encontrando un aumento en estas citoquinas en pacientes que estaban en reposo. Y llegaron a hipotetizar que todas estas citoquinas proinflamatorias, por medio de muchos mecanismos, alteración en el calcio, alteración en la velocidad de conducción, cambios a nivel celular, llevaban a remodelamiento eléctrico y remodelamiento estructural. Y en la parte clínica hicieron un estudio en el que hacían seguimiento diario con PCR para pacientes sometidos a cirugía cardíaca y pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. ¿Qué encontraron ellos? Que el pico de niveles de proteína C reactiva se daba entre el día 2 y el día 4, similar al pico de presentación de fibrilación auricular postoperatoria. Esto muy relacionado con el comportamiento en cirugía cardíaca. Cirugía cardíaca de esta línea roja y el PCR de esta línea punteada. Sin embargo, cuando vemos la línea en cirugía no cardíaca, vemos que también hay un patrón no tan similar como cirugía cardíaca, pero sí sigue un patrón parecido al comportamiento de la PCR, lo que nos lleva a concluir que sí debe haber un papel de los factores inflamatorios. Sin embargo, cuando se estudian el uso de antiinflamatorios, principalmente esteroideos, los resultados han sido o no concluyentes o contradictorios entre los estudios. Sin embargo, pues no cabe descartar que intentemos modular esta respuesta inflamatoria. El manejo de los líquidos en fibrilación auricular, similar a los pacientes sin fibrilación auricular o pacientes normales, genera mayor eventos adversos tanto la hipervolemia como la hipovolemia. La hipovolemia, pues como sabemos, es un desencadenante de la respuesta simpática, y la hipervolemia lo que hace es que nos genera una distensión a nivel auricular, y esta distensión auricular puede que nos lleve a cambios estructurales que, como vimos, a nivel de los canales iónicos, a nivel celular, que nos lleven a los modelos de mecanismos de generación de la arritmia, como vimos. Este estudio aquí mencionado, lo que se demostró es que los pacientes que presentaron fibrilación auricular postoperatoria tenían mayor ingreso de líquidos, con una diferencia de 1.1 litros. Y esta diferencia era mayor en el segundo día, también concordante con la mayor presentación de fibrilación auricular, independiente de que estos pacientes tuvieran o no un balance positivo o neutro al final. En la parte de la hipoxia, como sabemos, hay una vasoconstricción pulmonar en respuesta a la hipoxia que puede llevar a una sobrecarga del ventrículo derecho, y esta sobrecarga puede generar nuevamente, como en el papel de la hipervolemia, una sobredistensión auricular, un estiramiento miocárdico, un cambio estructural, y esta hipoxia
puede llevar inclusive a lesión de los miocitos auriculares, generando esto no solo reentradas funcionales, sino reentradas anatómicas, con células que ya no se pueden despolarizar. En pacientes anémicos, como vimos, se hay una activación fuerte a nivel del sistema adrenérgico y obviamente por la disminución en el transporte de oxígeno y toda la hipoxia anémica pues, que conlleva la anemia, también hay una lesión en los miocitos auriculares. Entonces se empezó a estudiar si la transfusión podría disminuir la incidencia de fibrilación auricular postoperatoria, encontrándose de forma contraria que los pacientes que transfundieron tuvieron un mayor riesgo de presentar fibrilación auricular postoperatoria, casi el doble, tomándose este como un predictor independiente. Este estudio en cirugía cardiotorácica, que hipotetizaron que hay un mayor desbalance entre los componentes inflamatorios y antiinflamatorios, además de alteraciones a nivel de los oxidantes y los antioxidantes. Sin embargo, cuando se intentó reproducir este resultado, no se logró los mismos resultados. Es decir, que esta evidencia no es concluyente. Por lo que nos lleva a pensar que el manejo de anemia y transfusión en estos pacientes debe ser sometido a las guías actuales de manejo de pacientes anémicos y hemoderivados. Controlar también la acidosis marcada, que sabemos que es un factor importante en liberación de catecolaminas, la hipoglicemia perioperatoria, la hiperglicemia principalmente dada por lesión directa de los miocitos, y hay un papel menor en la función tiroidea, ya que se cree que los niveles bajos de T3 están asociados a alteraciones celulares del calcio, pero esto tampoco se ha comprobado. Entonces, volviendo al esquema inicial, en estos pacientes deberíamos tratar el dolor, sea por técnica de opioides, técnica de neuraxiales. Deberíamos tener un paciente normotérmico, euvolémico, con adecuada oxigenación, adecuado transporte de oxígeno. Estas son otras hipótesis en que se ha utilizado vitamina C o acetilcisteína, pero con resultados contradictorios, por lo cual no lo vamos a mencionar, y tampoco es que se utilice de forma rutinaria. Que debemos controlar los hidroelectrolitos, principalmente el potasio y el magnesio. Todo esto con el fin de reducir la incidencia de fibrilación auricular postoperatoria. Entonces, ahora vamos a hacer un enfoque práctico del ritmo del paciente. Entonces, debemos hacer dos preguntas. Fibrilación auricular de nuevo, fibrilación auricular conocida. Entonces, paciente que llegó controlado a cirugía, pero que tenía su ritmo permanente de fibrilación auricular, y que en el periodo intraoperatorio nos presentó una respuesta ventricular rápida, es decir, mayor de 110 latidos por minuto. Controlamos la acidosis, la anemia, la hipoxia, manejamos todos los electrolitos y el paciente continúa hipotenso, hipoperfundido. Entonces, sin duda, es un paciente inestable que vamos a cardiovertir de forma eléctrica. Se da bajo sedación, si está con técnicas neuraxiales, o bajo anestesia general, no habría ningún problema. El otro caso, este paciente con FA conocida, que tenga una respuesta ventricular rápida, mayor de 110, pero que esté normotenso, que esté bien perfundido. Vamos a, en lo posible, hacer siempre un control de la frecuencia, evitando en mayor medida el control del ritmo en estos pacientes, utilizando beta bloqueadores o calcio antagonistas, siempre y cuando no haya una contraindicación para el uso de estos. ¿Cuándo utilizar beta bloqueador o calcio antagonistas? Esto es un estudio en una UCI en que tomaron una gran cantidad de
historias clínicas electrónicas y de trazados electrónicos de los pacientes y se encontró que había una mayor control de la frecuencia cardíaca en pacientes que se trató con beta bloqueador en relación con calcioantagonistas. Además, los beta bloqueadores son de mayor disponibilidad en nuestro medio. Si un paciente tuvo o tiene un diagnóstico de fibrilación auricular paroxística y nos llega al intraoperatorio en ritmo sinusal, esta FA que se nos presente va a ser tomada como si fuera una FA de nuevo para la parte práctica. ¿Y cómo se maneja esto? Nuevamente, paciente con respuesta ventricular rápida, que esté hipotenso, que le hayamos controlado la anemia, la hipoxia, la hemorragia y continúe hipotenso, cardiovención eléctrica. En este punto, paciente con respuesta ventricular rápida, normotenso, vamos a iniciar nuevamente con inicio del control de la frecuencia, beta bloqueador, calcioantagonista. Pero si el paciente nos presenta antecedentes de falla cardíaca o hacemos el focus y tenemos alteraciones en la contractilidad cardíaca, o no está inestable, pero sí está tendiendo a la hipotensión con cifras tensionales muy en el borde, deberíamos intentar hacer un control de la frecuencia cardíaca con amilodarona. La amilodarona es un antiarrítmico de tipo 3, pero también tiene mecanismos beta bloqueadores e inclusive algo de bloqueo de canales del sodio, o sea, de mecanismos de antiarrítmicos del tipo 1, o clasificación 1. ¿A qué dosis? De 5 a 7 miligramos por kilo. Como vimos, el beta bloqueador es un medicamento fundamental en el tratamiento de esta arritmia, por lo que vamos a hablar rápidamente cuál beta bloqueador deberíamos utilizar. Como sabemos, la clasificación de los beta bloqueadores está principalmente por generaciones según su selectividad por el receptor beta y por otros mecanismos adicionales que podría presentar aparte del bloqueo beta. Entonces, los de primera generación son aquellos que no son selectivos, es decir, que tienen bloqueo o acción similar en receptores beta 1 y receptores beta 2. Entre ellos, pues, el más conocido va a ser el propanolol, que como sabemos, pues, no vamos a requerir estos medicamentos. Los de segunda generación son los pacientes que tienen una selectividad mayor por los receptores beta 1, es decir, que tienen su efecto principalmente a nivel cardíaco. Sabemos que tiene un efecto cronotrópico negativo, un efecto inotrópico negativo, inclusive puede alterar la relajación. De estos, los más conocidos van a ser el esmolol y el metoprolol. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Principalmente la farmacocinética. El esmolol tiene una vida media alrededor de 80 minutos por su metabolismo plasmático y el metoprolol tiene una vida media más larga. Por lo que idealmente deberíamos utilizar esmolol por su mecanismo de acción, pero algunos conceptos expertos hablan que si el paciente viene con manejo con metoprolol previamente, el manejo intravenoso podría ser un poco más eficaz si utilizamos el metoprolol. Simplemente recordar que la tercera generación de betabloqueadores está dada por medicamentos que, aparte de que tienen su efecto beta 1 y su efecto beta 2 en mayor o menor medida, tienen efectos vasodilatadores por su efecto a nivel alfa. Entre ellos, pues, el que más utilizamos de forma intravenosa es el betalol, que no vamos a utilizar por lo que puede estar un paciente que tiene hipotensión y nuestro problema en este momento es cronotropía. No estamos manejando resistencias vasculares ni cifras tensionales elevadas. Y ya los de tercera generación beta selectivos también tienen otros mecanismos, por ejemplo, estabilizadores de membrana, efecto a nivel del óxido nítrico, efectos inclusive de anestésicos locales, que no tenemos
en nuestro medio. Entonces, conclusión, segunda generación, beta 1 selectivo sin efecto vasodilatador. Aquí tenemos las dosis. El esmolol se inicia en bolo a 500 microgramos por kilo y continuamos con una infusión entre 0.1 y 0.2 miligramos kilogramo minuto. Hay una recomendación en un artículo que nos dice que podríamos utilizar el esmolol como prueba, es decir, colocamos este bolo, 500 microgramos por kilo, y continuamos la infusión durante 5 minutos. Si el paciente nos responde, podríamos inferir que este paciente va a tener una buena respuesta, pero que si a los 5 minutos no tenemos una respuesta, deberíamos considerar o cambiar a metoprolol o utilizar ya betabloqueadores o calcioantagonistas. Como sabemos, las dosis del metoprolol principalmente son 5 miligramos intravenosos que se pueden repetir hasta 3 dosis. Y de los calcioantagonistas podemos utilizar entre 2.5 y 10 miligramos intravenosos de verapamilo o 0.25 miligramos por kilo del diltiazem. La digoxina la vamos a mencionar más adelante. Entonces, en estos pacientes que presentaron con FA de novo o que están en ritmo sinusal y nuevamente apretaron la FA, utilizamos betabloqueadores, utilizamos calcioantagonistas y no hubo forma de controlar esa frecuencia cardíaca. Entonces, podríamos considerar una cardioversión farmacológica. Esta cardioversión farmacológica está más dada en pacientes con FA de corta duración, pacientes jóvenes, pacientes sin alteraciones estructurales, ya que, como sabemos, un predictor para que un paciente no regrese a su ritmo es el tamaño de la aurícula, el tamaño del ventrículo o otras alteraciones. Entonces, esto no está bien estudiado en el periodo perioperatorio, pero varios autores refieren que se podría extrapolar el manejo que se da en pacientes fuera del periodo perioperatorio. Entonces, si un paciente no presenta patología cardíaca, las indicaciones serían utilizar antiarrítmicos de la clase 1.3, 1C. Sin embargo, entre ellos no tenemos ninguno de fácil disponibilidad que sea de manejo intravenoso. Y si un paciente tiene patología cardíaca, indudablemente la cardioversión farmacológica va a estar dada por amiodarona. A estas dosis, entonces la amiodarona para la cardioversión farmacológica, podríamos utilizar 150 miligramos en 10 minutos y continuar 1 miligramo minuto por 6 horas y posterior en el postoperatorio 0.5 miligramos minuto por 18 horas, teniendo en cuenta todos los efectos adversos que podría tener este manejo. Finalmente, para terminar esta larga presentación, hablar de la digoxina. Este es el estudio de New England en el 97 del DIC, en que se comprobó la eficacia de la digoxina en pacientes con falla cardíaca asociados a fibrilación auricular. Pero ¿qué pasa con la digoxina? Siempre debe haber un manejo instaurado previo al uso de la digoxina. Entonces, si vamos a utilizar digoxina, primero debemos utilizar betabloqueador, calcioantagonista, luego pensar en la digoxina para el control de la frecuencia. Pero cuando se estudia la digoxina en estados hiperadrenérgicos, como el periodo preoperatorio, no muestra buenos resultados. Es decir, está comprobada su eficacia en pacientes en reposo, por lo que no tiene una buena evidencia para utilizar en el periodo perioperatorio, pero es bueno mencionarla. Conclusiones. La fibrilación auricular es una patología frecuente que debemos diagnosticar. La población cada vez va a ser más anciana, mayores casos de fibrilación auricular. Como vimos en la gráfica de los dos pacientes, la prevención es fundamental y la detección de estos factores de riesgo. Controlar todos los factores asociados en el intraoperatorio. O sea, no solo un paciente que tiene
taquicardia, hipotensión, sino que debemos controlar todos los parámetros que ya hemos mencionado y siempre intentar hacer un manejo integral. Muchas gracias. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien, Oscar. Oscar. Sí, señor, estoy escuchando. Te felicito por la revisión. En general nos diste un repaso muy bueno, la parte del principio. No, en general diste una visión muy clara. Veo que las últimas revisiones han estado muy buenas. Me gusta bastante eso, que el nivel de las revisiones se mantienen. Solo tendría de pronto una aclaración que dijiste en la parte de las variables dinámicas. Es más que todo, la FA afecta la medición de la variabilidad del volumen sistólico, más que de la onda de pulso. De pronto yo creo que fue más que no lo supiera, sino una confusión al momento de dar la charla, porque de todas maneras la onda de pulso nos da mucha información, siempre les he dicho, del estado cardiovascular de los pacientes, independientemente tenga ritmo regular o no. Pero esa variabilidad sí se va a ver afectada como tal en la medición específica en el punto de valorar la precarga como una medida dinámica de BBS, si es el sistema de Edwards, o de BPP, variabilidad de presión de pulso, si es el sistema de el otro sistema de medición de onda de pulso, de pico. De todas maneras, ellas dan otros parámetros cardiovasculares, ¿no? Como volumen sistólico, índice cardíaco, gasto cardíaco. De pronto en esos no se ve tan afectado, aunque al igual que como usted decía en la ecocardiografía, uno tendría que tomar por lo menos unas 3 o 5 mediciones para hacer un promediado de cómo está esa función cardiovascular. Básicamente eso. Luego, igual que lo que siempre hemos dicho, uno en el perioperatorio, en estos pacientes críticos y en cirugías grandes, ir bien monitorizado desde el principio. Si podemos hacer antes de la cirugía, hacer una valoración cardíaca a ese momento de los pacientes, si estamos entrenados, me parece muy importante. Valorar lo que usted dijo, tanto la función sistólica como la función de llenado, la función diastólica, antes de la cirugía. Me parece que nos da muchísima información y es una de las cosas que en las últimas charlas hemos visto que nos ha cambiado un poco la valoración inicial antes del intraoperatorio de estos pacientes, la posibilidad de estar viendo en ese momento, antes de la cirugía, cómo está nuestro paciente. Eso es bien importante. De pronto, para comentarle que no solamente tenemos la medición de las ondas E y A en relación al flujo transmitral. Otra posibilidad sería la valoración del tejido miocárdico alrededor de la válvula, que es lo que se conoce como el Doppler tisular. Esa valoración a veces se hace si uno tiene dudas en cuanto al resultado que le haya dado la medición de Doppler transmitral, hablando específicamente de la disfunción diastólica. Lo otro también que uno puede mirar de una manera relativamente fácil en el ecocardiograma es cómo está esa aurícula, el volumen auricular, si tiene más de 40 mililitros de volumen auricular, eso también sería importante evaluar. Por lo demás, te vuelvo y te felicito. Has terminado tu ciclo. Lo mismo la extensión para el grupo, yo creo que es de las últimas revisiones que ya tienen porque están próximos a graduarse. Han sido un excelente grupo, los felicito y prácticamente ya son colegas de nosotros. Muy bien, Oscar. Vale, muchas gracias. Voy a darle la voz al doctor Benítez. No, ahí puede hablar. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí me están escuchando, Naranjo? Sí, señor, se escucha fuerte y claro. Bueno, listo. Pues primero felicitarte porque realmente fue una revisión muy completa desde el punto de vista
fisiológico, electrofisiológico y de manejo. Tenía algunas cosas que comentar y es en cuanto a la parte ecocardiográfica, como dijo Fabricio. Yo creo que lo peor, digamos, de los peores escenarios que uno puede tener en un paciente con fibrilación auricular es que, bueno, si usted tiene una mala función sistólica, pues digamos que eso es complicado, pero si además de eso usted tiene una disfunción diastólica o la disfunción diastólica aumenta en el transoperatorio y la respuesta ventricular se eleva mucho, entonces sí usted va a tener un problema ahí porque el paciente le va a entrar en falla cardíaca. Entonces, digamos, aunque pues nosotros no somos cardiólogos, hay cosas que en el eco uno podría mirar para ver si el paciente indirectamente puede tener algún tipo de disfunción diastólica, así sea poca. Y entre esos, como dijo Fabricio, uno puede ver las características del ventrículo izquierdo, o sea, un ventrículo izquierdo hipertrófico, ya debe estar pensando que el paciente pueda tener disfunción diastólica. Si usted puede hacer mirar el volumen indexado de la aurícula izquierda, sobre todo cuando ya es por encima de 34 mililitros por metro cuadrado, ya uno sabe que el paciente tiene disfunción diastólica. Y la otra es también cuando usted tiene el septum fijo desplazado a la derecha, normalmente eso le puede sugerir que la presión de la aurícula izquierda está por encima de 15 milímetros de mercurio. Ahora, con respecto al Doppler transmitral, como bien lo explicaste, pues las ondas normales del Doppler transmitral es una onda E que está como en la fase precoz de la diástole, o sea, cuando se abre la mitral y entra a esa fase de llenado rápido, eso genera un flujo aumentado que se ve representado en la onda E. Y la contracción de la aurícula pues representa el otro aumento o la otra onda pico que sería la onda A. El problema es que en la FA no tenemos ondas A, ¿sí? O sea, porque la aurícula está fibrilando. Entonces, ahí digamos que la evaluación de disfunción diastólica es un poquito más complicada e incluso lo que se ha visto es que si usted hace una evaluación diastólica de las venas pulmonares, también se ha visto que la onda S, que es otra onda que puede aumentar en estos pacientes, no se va a ver tanto. Entonces, como lo dijo bien Fabricio, posiblemente el análisis del Doppler tisular, sobre todo en aquellos pacientes que nosotros tenemos en la evaluación preanestésica y usted quiere saber algo de la función diastólica que no va a ser dado por el Doppler transmitral, porque ya dijimos que la onda va a ser difícil que usted la pueda ver, pues posiblemente el Doppler tisular sí nos puede dar una luz. Y lo que se ha visto es que cuando la onda de prima es menor de 8 o cuando el tiempo de desaceleración de la onda es menor de 150 milisegundos, usted ya debe pensar que el paciente tiene algún grado de disfunción diastólica. Ahora, en cuanto a lo de las medidas dinámicas y estáticas, de acuerdo con Fabricio, posiblemente la variabilidad del volumen sistólico no se va a poder hacer en estos pacientes, pero por ejemplo, usted podría medir el volumen sistólico, o sea, haciendo una toma del IVT. Lo que se recomienda, como bien lo dijiste, es que el IVT por lo menos sea entre 5 y 8 latidos, algunos otros hablan entre 5 y 10 latidos. Si usted hace una promediación del IVT, que como sabemos el valor normal debería ser por encima de 17, y eso lo hace y lo multiplica por la frecuencia media que tenga el paciente, o sea, por la respuesta ventricular media que usted le pueda obtener, y esos pacientes, ahí puede hacer un cálculo aproximado del gasto cardíaco en este tipo de pacientes. Yo tenía unas inquietudes de pronto para bueno, la otra cosa que te iba a decir es que hay pacientes en los cuales uno sabe que la eficacia de una cardioversión eléctrica es en promedio entre 70 y 80%. Y en los pacientes con FA, lo que se ha visto es que el éxito está asociado a algunos factores. O sea, ¿cuáles son los factores que te indican que una cardioversión eléctrica va a ser como buena y que se va a hacer sostenida a largo plazo? Es que la FA tenga menor de un año de aparición, que tenga buena función ventricular, o sea, los pacientes con pobre función ventricular o falla cardíaca, esos pacientes seguramente pasarán sinusal y nuevamente pasarán FA. Los pacientes menores de 65 años también tienen, digamos, un mejor éxito en la cardioversión. Y los pacientes que en vez de tener una FA sino un Flutter, posiblemente tengan mejor éxito para que la cardioversión sea prolongada en el tiempo.
le quería preguntar a los R1, era cuál es el mecanismo por el cual funciona una cardioversión, o sea, qué es lo que hace la cardioversión eléctrica para que el paciente pase otra vez a ritmo sinusal. De pronto algún R1 que me quiera ayudar con eso. Hola, ¿cómo están? ¿Vicente Ramírez está por aquí? No sé si algún R1 me quiera decir cómo funciona, o no cómo se hace, o bueno, también cómo se hace, o cómo se debe programar el equipo, pero digamos que cuáles son las teorías por las cuales sirve, o cómo funciona una cardioversión eléctrica. Ya que ustedes han visto cursos de reanimación y eso, entonces, ¿cómo funciona? Muchachos. O algún R2 o algún R3 que me quiera ayudar con eso. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, sí, profe, lo estamos escuchando, pero pues no, por lo menos en mi caso no sabería decirle. Me la sé. Porque pues normalmente es un procedimiento que hacen con cierta, creo que cuando rotan por ara cardioverten mucho los pacientes. Y pues sería bueno como saber por qué o cómo son las teorías posibles de cómo funciona una cardioversión. O bueno, le hago la siguiente pregunta al grupo. Javier, Hago la siguiente pregunta. ¿Cómo? Javier, ¿o qué diferencia, aparte de eso, y qué diferencia hay entre una cardiovención y una desfibrilación? Eso me parece básico que lo deban saber desde R1. Entonces yo sí quiero que un R1, vamos por orden. ¿Aló? Que uno de los R1 puede ser la doctora Pantoja, que nos explique eso. Vamos en orden, porque me preocupa que es ese silencio en algo tan básico como eso. Entonces vamos en orden. La doctora Pantoja nos puede decir la diferencia entre cardiovertir y desfibrilar y lo que dijo el doctor Benítez en relación a cómo programar el equipo para una cardioversión. Buenos días. Profe, es que pues Mario Fernando escribió ahorita en el chat que se le está cortando un poquito el internet. Pues Bueno, digamos que la idea que yo tengo pues de la diferencia entre cardioversión y desfibrilación es que la descarga de la cardioversión pues se hace a una dosis controlada diferente, y aparte de eso pues la diferencia fundamental es la sincronía que se le programa al equipo para que caiga idealmente dentro del QRS y no en el periodo refractario pues en cualquier lugar, a diferencia de la desfibrilación. Sí. Entonces, pues el equipo se debe programar en un modo sincrónico, de tal, pues a usted manualmente no indica el momento en que la descarga se va a entregar, sino que el mismo equipo, detectando el QRS, cuando usted pues oprime la descarga, él la va a descargar es en sincronía con el QRS. Bueno, ¿qué pasaría si usted deja al ángel de la guarda en la casa y se le olvida hundir el botón sincrónico y desfibrila accidentalmente un paciente que quería cardiovertir? Sí, complementando un poquito lo que dice la doctora Claribel, sí sabemos, tiene razón en eso, la cardioversión eléctrica eh, libera una carga de energía que está sincronizada con la actividad intrínseca del corazón y se busca es que ese estímulo caiga sobre el complejo QRS. El peligro es si me cae en ese periodo refractario relativo, porque en ese momento pues yo podría inducir la aparición de arritmias malignas tipo fibrilación ventricular, que sería pues catastrófico. Perfecto, sí. De hecho, digamos que ahí lo mencionó Naranjo, y es que hay un periodo dentro del periodo refractario absoluto, ¿sí? Que es cuando está cambiando el canal de sodio de su estado, digamos, de inactivo a reposo. Ese periodo le llaman algunos periodos refractario vulnerable. O sea, es como un
superior al periodo refractario absoluto. Y normalmente ocurre unos 80 milisegundos antes del ascenso de la onda T. ¿Sí? O sea, sabemos que el pico de la onda T para adelante sería periodo refractario relativo, pero el ascenso de la onda T corresponde a un periodo que se llama periodo refractario vulnerable. Y por eso es que normalmente la energía cae en la R, no cae ni siquiera o sea, ni siquiera se atreve a hacer antes de la cúspide de la onda T, porque ese periodo refractario vulnerable parece que es el periodo que si usted le genera una onda de choque y genera un nuevo potencial anómalo, eso se ve traducido, como bien lo dijo Jorge Ramírez, en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Con un agravante, que normalmente la taquicardia ventricular sin pulso, la FB, inducida por nosotros, normalmente tiene una alta tasa de refractaria al manejo eléctrico, que sabemos que es la desfibrilación. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo funciona una cardioversión? Pues, profe, allí Naranjo explicó en la fisiopatología que son unas ondas en espiral y que esa longitud de onda estaba dada prácticamente por como esas longitudes podían ser menores si se disminuía como el periodo refractario y si había como una meseta de despolarización mucho más corta. Cuando yo doy una descarga sincrónica, lo que busco es que esa longitud sea un poco más amplia y se disminuyan como esa cantidad de longitudes menores que se están produciendo pues con las despolarizaciones ectópicas pues en la aurícula y así tratar de determinar como esas reentradas que se están produciendo, aumentando la longitud de onda con la descarga. ¿Alguien más que nos ayude con las teorías? Pues básicamente pues se hablan de dos teorías y pues como explicaron incluso hay una tercera teoría también, pero bueno, pues, en la patología pues se habla que en el atrio hay una masa como tal de miocardio que tiene una despolarización anormal y esa masa se conoce como la masa crítica. Entonces pues cuando se hace la cardioversión pues en la R, lo que genera es que es un nivel alto de energía que lo que hace es como despolarizar toda esta masa crítica del miocardio que está en el atrio y de esta forma como regular nuevamente desde el inicio del ciclo cardíaco. La segunda perdón que te interrumpa, esa primera teoría que habla Juan Camilo es lo que llaman hipótesis de la masa crítica. Entonces, lo que se ha visto es que si usted logra despolarizar una masa de miocardio suficiente, en la cual usted cuando la despolarice también la deje en un periodo, porque apenas la despolariza, deja en un periodo refractario, entonces digamos que todas las fibras que están anómalas no van a poder activarlas a las que hemos podido despolarizar. Entonces, y para eso se requiere una cantidad de miocardio crítico para poderlo hacer. Entonces, esa es una de las teorías que se llama hipótesis de la masa crítica. ¿La segunda cuál es, don Camilo? Pues la segunda es, pues, básicamente estas fibras de miocardio que están anómalas tienen como una vulnerabilidad o algo así, como un límite superior de despolarización, por así decirlo. Entonces, la idea es darles un choque eléctrico mayor a ese límite para poder reiniciar como tal toda la despolarización de estas fibras. Entonces, esa teoría se conoce como el límite superior de vulnerabilidad, básicamente. Sí. Y la tercera, sí, no me la... La tercera es una que le llaman teoría de la despolarización progresiva. Lo que pasa es que a uno le da siempre inquietud de que usted va a dar un choque en un periodo refractario absoluto. Se supone que ahí usted no puede generar ningún tipo de potencial, porque están los canales de sodio cerrados. Entonces, lo que, digamos, algunos teorizan es que si usted da una intensidad muy alta de choque, ¿sí?, incluso puede abrir canales de sodio dentro de ese periodo refractario absoluto. Y, digamos, eso sumado, digamos, eso lo que haría es prolongar el potencial de acción, por decirlo de esa forma. Y la otra es que también, digamos, puede abrir canales de sodio
en el miocardio que ya esté en cuenta en repolarización. Entonces, de tal forma que todos los canales de sodio van a estar abiertos al mismo tiempo. O sea, va a ver usted como una sincronización de los canales de sodio. Entonces, y el ritmo se recupera. Entonces, eso es lo que le llaman teoría de la despolarización progresiva. O sea, digamos que son las teorías que se tienen como se hace una cardioversión, porque normalmente esto fue como en estudios experimentales, en los cuales se vieron quedando corriente el corazón, usted puede quitar una arritmia. Lo que todavía no se han podido explicar exactamente es cómo funciona, pero estos son los tres tipos de teorías y creo que los residentes deberían saber qué es lo que están haciendo cuando usted está haciendo una cardioversión. Ahora, quería preguntarles de pronto, ¿por qué, digamos, el calcioantagonista en el manejo de la DPA, sobre todo la respuesta ventricular, se tiene como última opción? ¿Y qué tipo de antiarrítmico es? ¿De qué grupo es? Un R1. Al menos en qué grupo se clasifican los calcioantagonistas antiarrítmicos. Pues el grupo sí me lo sé, profe, que vendría siendo un clase 4. Ellos son inhibidores de calcio no dihidropiridínicos, porque los dihidropiridínicos vienen siendo para el manejo de la presión arterial, como el amlodipino. Pero la razón por la cual son la última opción no la conozco, profe. Pues, normalmente, o sea, digamos que usted debe tener cuidado, porque además de eso, muy cardiodepresores, más incluso que los betabloqueadores. Entonces, el paciente que tiene muy mala función sistólica, hay que tener mucho cuidado con el uso de calcioantagonistas. De hecho, como dijo Naranjo, o sea, usted puede usar el betabloqueador, de pronto el esmolol es como el de mejor perfil porque tiene un metabolismo rápido, e incluso él menciona que el paciente con patología cardíaca que usted le quiera bajar la frecuencia, amiodarona podría ser una buena opción, pero los calcioantagonistas toca tener mucho cuidado con los pacientes que tienen muy mala función ventricular. Por eso casi siempre, y estos pacientes están muy asociados a eso. La otra cosa que quiero que quede muy claro, que Oscar lo dijo y fue muy enfático, es que cuando usted va a cardiovertir un paciente con una FA que tiene una respuesta ventricular elevada, ya sea porque la tenía y se elevó la respuesta ventricular, o tiene una FA de novo, o venía en sinusal y usted sabía que FA y vuelve a aparecer la FA y tiene una respuesta alta, antes de pensar en cardiovertir un paciente de estos, usted debe corregirle todos los factores, usted descartar que el paciente no tenga nada más que le esté aumentando la respuesta ventricular. ¿Me explico? O sea, si un paciente tiene una FA y sangra y se aumenta la respuesta ventricular y está hipotenso, de nada ganamos con pasarlo a sinusal, si no le corregimos la hipovolemia o no le corregimos la anemia. ¿Sí? Entonces, primero usted le descarta todo eso que dijo él: dolor, hipoxia, hipovolemia, anemia. Si usted ya ve que el paciente sigue igual, pues obviamente lo va a tener que sostener un poco con Norepi, y el paciente sigue teniendo la hipotensión y usted sabe que no es ningún otro factor, es el momento en que usted lo puede cardiovertir. Pero usted primero tiene que descartarle otros factores. Ya no puede asumir que la principal causa de la hipotensión es la FA. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra opinión. Y uno lo ve mucho, esas FA uno las ve mucho en las UCIs, ese tipo de FAs. Y se cronifican los pacientes y duran días y horas y uno, hasta que no los optimice bien, no salen. Como dice Javier y como han dicho ustedes, de su balance entre aporte y consumo, es muy difícil sacarlas. Y como se cronifican, pues es muy difícil cardiovertirlas. Y uno le pone ciclos de amiodarona de 24 horas, hasta uno a veces les pone ciclos de impregnación de 2 gramos, o sea, más de 48 horas, y los pacientes continúan con su FA porque están sépticos, muchas veces se prolonga la infección en el tiempo, demoras en los lavados. Eso lo ve uno más sobre todo en los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, ese tipo de pacientes por ese difícil optimización entre aporte y consumo de oxígeno de estos pacientes. Hola. El profesor Cifuentes creo que va a hablar. Sí, hola.
No, pues felicitar a Oscar porque es una revisión pues muy completa. Hace tiempo no había una revisión de fibrilación auricular de este nivel, pues yo creo que él debería considerar inclusive publicarla, pues, que no es fácil encontrar y juntar toda esa información de la manera que él lo hizo, ¿no? Me gustó mucho su enfoque fisiológico y farmacológico. Es fundamental entender la fisiología cardíaca y electrocardiográfica, pues, para poder entender y enfocar el manejo, pues, de las arritmias, y él lo hizo, pues, de una manera adecuada. Pues no, me adhiero a todo lo que han opinado los demás. La FA, pues, es un problema postquirúrgico que a veces nosotros en nuestro entrenamiento anestésico no lo incorporamos y no pensamos que pueda suceder. Tiene grandes implicaciones y como ustedes saben, pues la prolongación de la estancia en cuidado intensivo, las complicaciones que pueden derivar, los costos, porque pues muchos de estos pacientes necesitan a veces anticoagulación crónica. La mayoría del tiempo pues no es más de 2 meses, pero eso es una sobrecarga del sistema de salud. El mensaje que él nos pone, pues, de que pues, primero, cuando tenemos una FA de nuevo, no debemos pensar en lo primero que nos venía en la cabeza a nosotros es amiodarona o utilizar antiarrítmicos, sino plantearnos qué está sucediendo con nuestro paciente. En el ámbito perioperatorio de la cirugía mayor son causas que debemos descartar y que debemos corregir y que no van a ser, el manejo antiarrítmico, como ustedes lo plantean, no va a ser efectivo si no corregimos esas causas, desde el dolor, que es un tema que nos compete a nosotros, el manejo del dolor adecuado, los cambios hidroelectrolíticos, ventilatorios, ácido base. El manejo hídrico es fundamental. A veces una FA simplemente es porque estamos manejando mal los líquidos del paciente, sobre todo si estamos sobrecargando de líquidos a los pacientes. Pues, no nos quedemos tranquilos en que la FA tiene causas metabólicas o las que acabo de mencionar, sino que también siempre debemos descartar que el paciente tenga un problema estructural cardíaco. Y no podemos estar tranquilos hasta hacer una evaluación ecográfica. Afortunadamente, pues tenemos cada vez más conocimientos y entrenamientos en esta área. Y siempre pensar también en isquemia, sobre todo si no tenemos claramente los antecedentes del paciente, o si los tenemos, pues si conocemos que el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca de base. En cirugía cardiovascular, pues sí es un tema muy complejo porque la manipulación del corazón, y como mostró Oscar, pues la inflamación que se genera al manipular las estructuras cardíacas, pues hace la aparición de esta enfermedad casi con un 30-40% de prevalencia. Y si la cirugía fue compleja, sobre todo si cuando hubo cirugía de válvula mitral asociada a otros procedimientos como revascularización, pues la incidencia es mucho mayor. Y puede persistir pues en más de 60 días y como lo mencioné anteriormente, pues requiere manejo con anticoagulación. La mayoría de las veces la FA postoperatoria es autolimitada, no dura más de 5 días. Y una vez corregidas las causas revierte rápidamente. Aunque muchas veces pues sí requerimos lo que acabamos de hablar, el uso de antiarrítmicos. La amiodarona pues ahí la droga más polifacética en este aspecto, o la necesidad pues en algún momento de cardioversión. Pero aunque nosotros controlemos la frecuencia cardíaca, y no tiene que ser objetivos de frecuencia cardíaca muy bajas, aunque tengamos la frecuencia cardíaca por debajo de 100 y corrijamos los desórdenes que tiene el paciente, probablemente logremos que esa arritmia revierta rápidamente. No me queda más sino felicitar a Oscar. Me parece que la revisión es demasiado buena y que valdría la pena llevarla un poquito más allá de la simple exposición. De acuerdo con el doctor Cifuentes, muy buena esa presentación, de las mejores que he visto. Esto es para que vean lo interesante que es hacer temas y revisiones de temas. Al doctor Naranjo le quedó muy claro eso. Sabe más en este momento, yo diría que cualquiera, que todos, exactamente. Entonces, los invito a que no me tomen las revisiones de tema como un castigo, ¿no? Que es que yo tengo 2 y solo he expuesto 2 veces, que ya he expuesto 4. Eso es un gusto para uno. Ahí al doctor Naranjo se le vio el gusto, como la preparó. Sí, el SR3 va a salir en 15 días. Y no le puso ningún problema hacer esta revisión. Eso aún más. 8 días. Sí, exactamente. Eso aún más le da calidad a la gran exposición que acaba de hacer.
veo que cada vez menos tenemos ese problema que teníamos antes, sobre todo el año pasado, que era un complique para que hicieran temas centrales los R grandes. Y para invitarlos que sigan así. Y me uno a las palabras del doctor Cifuentes y del doctor Javier. Una excelente. Dime. No tan cierto, algunos no quisieron. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ojalá cambien. Las revisiones de tema no son un castigo. Eso es parte de su formación, parte esencial de su formación. Ni ninguna actividad académica. Ni siquiera los mismos turnos son castigos. Ustedes están viendo el problema de las nuevas generaciones en cuanto al problema de los turnos, que hay que darles preturno, posturno. De hecho, es una de las cosas que hemos pensado con algunos de los docentes, porque es que ya no tienen la misma exposición de antes en llevar a anestesia 4 años, que es una discusión que se ha parado por todo este problema, pero una vez termine esto hay que reevaluarlo para el otro año. Nada de eso es castigo, ustedes están en un proceso de aprendizaje. Y por favor, me toman las revisiones de tema como lo acaba de tomar el doctor Naranjo. Y nuevamente, mis felicitaciones y como le dice el doctor Cifuentes, haga una revisión con el doctor Cifuentes y hacer una publicación de una revisión de tema, un review. Solo es de pronto ajustar algunas cositas y muy probablemente se los pueden publicar en cualquier revista nacional o latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, buenos días, además felicitar a Oscar porque, bueno, también es el medio virtual pues que